Y bueno, ya estoy grabando. Bueno, pues continuamos con el texto, ¿no? De Soria, sobre lo que ha ido dejando el neoliberalismo en nuestro país a lo largo de estos últimos 30 y tantos años que ha estado vigente. Y bueno, pues ahora nos mete con el tema muy interesante sobre la corrupción, ¿no? O sea, comienza por ahí dando digamos, algunos conceptos de varios autores sobre cómo vamos a entender la corrupción, que me parece bastante interesante. Eh, y hay mucha discusión sobre cómo vamos a entender la corrupción, ¿no? Y hay muchas perspectivas a partir de las cuales se va a estudiar la corrupción, ¿no? O sea, por ejemplo, desde una perspectiva sociológica, desde perspectivas de la ciencia política, perspectivas del derecho, incluso hasta perspectivas antropológicas, ¿no? Y obviamente pues culturales, que van a tratar de aportar, digamos, desde sus propias visiones, un entendimiento sobre lo que es la corrupción, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido en algún punto la cuestión de la corrupción, todos la hemos atravesado, todos sin duda, creo, hemos hecho un acto de corrupción, sea legal o ilegal. Eh, y creo que en ese aspecto es un tema que toca la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, y que muchas veces, como dice el mismo texto, o sea, la gente se ve obligada a hacer actos de corrupción, pues porque el mismo sistema parece que te obliga a hacerlo, ¿no? O sea, si quieres tener acceso a ciertos recursos, si quieres liberarte de ciertas cuestiones que podrían ser, digamos, perjudiciales y que en realidad no tendrían por qué afectarte, pues hay que ser corruptos, ¿no? Em, entonces, realmente el problema de la corrupción es un problema muy metido hasta la médula en el sistema político mexicano y en la propia sociedad mexicana, ¿no? Aquí hay una discusión, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años recuerdo que cuando a Enrique Peña Nieto se le preguntaba en una entrevista sobre la cuestión de la corrupción, ¿qué hacer, no? Y él respondía, pues casi como para zafarse del asunto, ¿no? Es que es un problema cultural, decía él, ¿no? Y entonces era como una forma de lavarse las manos, como decir, bueno, eso está casi como en la sangre de los mexicanos, es un problema del mexicano, y que por tanto casi estamos como destinados de forma fatalista a vivir con ello y a no poder extirparlo de nuestra sociedad, ¿no? Era una forma en la que el presidente se zafaba del problema. Pero bueno, sí creo que es un problema cultural en parte, pero no creo que el hecho de que sea cultural sea un problema, digamos, endémico, como que es parte del mexicano, ¿no? O sea, depende cómo entienda uno la cultura, ¿no? O sea, podemos entender la cultura, por un lado, como, digamos, como una especie como de esencia de las sociedades, como que son así, como su personalidad, como eh, una cuestión muy fatalista, ¿no? Sobre el actuar, los códigos y valores de una sociedad. Eh, y cuando lo entendemos como esencia, pues lo entendemos casi como inmodificable, ¿no? Pero si entendemos la cultura como un espacio, ¿no? Que se va construyendo, que va dependiendo de circunstancias, de contextos, y que no simplemente se impone, digamos que no es que el individuo no pueda hacer nada frente a las estructuras, que es una visión bastante estructuralista, ¿no? Del estudio de las ciencias sociales. Pensar que las estructuras determinan al individuo en su totalidad y que el individuo, pues, por tanto, no es libre para hacer nada por sí mismo, ¿no? Yo no comulgo con ese tipo de ideas, sí creo que los sujetos, más que el individuo, no me gusta hablar tanto de individuo, prefiero hablar de sujeto, sí creo que los sujetos eh, tienen una capacidad de agencia, ¿no? Es decir, esto de la capacidad de agencia tiene que ver con la capacidad que tienen los sujetos de tener un espacio de libertad, incluso
en circunstancias en las que más o menos están determinadas por ciertas estructuras, pero siempre hay una capacidad de cierta libertad, ¿no? De poner en duda esos códigos, esos valores que están dados en la cultura más o menos general y de transformarlos y de cambiarlos, ¿no? Si esto no fuera así, si no fuera posible, pues entonces, digamos, todas las culturas desde que inició la humanidad, pues seguirán siendo las mismas, ¿no? Y si algo nos ha enseñado la historia es que las cosas van cambiando y se van transformando. Entonces, en este sentido, creo que hay que entender la cultura no en un sentido esencialista, sino más bien en un sentido de una estructura que sí está presente en la vida de los individuos, perdón, de los sujetos, pero aún así los sujetos tienen una cierta capacidad de libertad dentro de estas estructuras, digamos, una libertad relativa, ¿no? Pues bueno, la discusión de la corrupción es una discusión muy, muy amplia que puede, como ya vimos ahorita, tomar como referencia la cuestión cultural, la cuestión, por ejemplo, de las propias instituciones, también como estructuras, ¿no? Que haría falta cambiarlas, modificarlas, ¿no? Digamos, no instituciones, digamos, cualquier tipo de instituciones, sino instituciones políticas, en un sentido más, digamos, más limitado, no a cualquier institución social, sino a instituciones políticas que algunos creen que deberían cambiarse para entonces terminar con la corrupción, ¿no? Y se ponen a inventar incluso nuevas instituciones, como un poco lo menciona la lectura, ¿no? O sea, una de las respuestas de la propia, de las diferentes administraciones neoliberales al problema de la corrupción, pues ha sido crear un montón de instituciones diferentes, ¿no? O sea, el IFAI, que luego se transformó en el INAI, leyes sobre transparencia, la Secretaría de la Función Pública, etcétera, 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 ¿no? Que lo que han tratado de hacer, se supone que iban a hacer a paliar el problema de la corrupción, ¿no? Incluso este sexenio, o sea, López Obrador tiene la premisa de que terminando con la corrupción se acaban los problemas en México, ¿no? O sea, que el problema principal del país es la corrupción. Yo no concuerdo tanto con esta idea. Y tiene que ver también con la lectura, ¿no? O sea, que, digamos, no es que los mexicanos seamos corruptos y entonces el sistema se haga corrupto, ¿no? Sino que es el propio sistema económico capitalista neoliberal el que provoca la corrupción, el que genera la corrupción, ¿no? Eh, Quizá no en último término, quizá no es la última determinante para que haya corrupción, pero sí en gran medida es la que, es la que determina ciertas formas de corrupción y cierta existencia de la corrupción, ¿no? Entonces yo no creo que se pueda, que simplemente sea un problema de personas buenas y personas malas, como también lo trata de pintar López Obrador, una cuestión de moral, ¿no? Incluso hasta sacó su cartilla moral, una especie ahí como de catecismo sobre cómo hay que comportarse, cómo debe comportarse el ciudadano mexicano, eh, que creo que va a fracasar, ¿no? No veo ningún hecho transformador en todo esto. Eh, Porque no va de personas buenas y personas malas. O sea, creo más bien que es un problema estructural, ¿no? Y de las propias formas en las que los mexicanos estamos imbuidos en la vida social, ¿no? Que somos capaces de transformarlos, es cierto, pero que hasta ahora no hemos podido hacerlo, ¿no? Está esta otra perspectiva, entonces, digamos, de la corrupción a partir de las instituciones y que habría entonces reformar las instituciones, ¿no? Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de la corrupción es muy, muy amplio. Y también nos habla un poco de la cuestión de la seguridad en el país, ¿no? De la seguridad pública, del problema principal de la seguridad que en los últimos años, pues, es la cuestión del narcotráfico, cómo se ha venido desarrollando el narcotráfico en los últimos años. Incluso va más allá de las épocas neoliberales, ¿no? Cómo el narcotráfico va creciendo a partir de los años, perdón, 40.
y va, digamos, va proliferando y va floreciendo a lo largo del país, también a partir de contextos eh, que vienen de fuera del país, de imposiciones que vienen de fuera del país, sobre todo de Estados Unidos, y esta cuestión de la prohibición, eh, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero también hay una relación ahí importante entre el narcotráfico y el neoliberalismo, ¿no? Entre el adelgazamiento del Estado eh, y el crecimiento de los mercados, incluso del mercado del narcotráfico, ¿no? Y finalmente, pues el narcotráfico no es pues es otra forma de capitalismo, ¿no? Creo que es el capitalismo más salvaje que puede haber. Ahí sí te matan y te descuartizan y te hacen lo que sea necesario para ganar dinero, ¿no? O sea, es un negocio y los que trabajan ahí son igual de explotados que cualquier otro trabajador en cualquier otra empresa, solo que corren mucho más peligro y ganan, eso sí, mucho más dinero, ¿no? Eso es cierto. Y tiene que ver también esta cuestión de que mucha gente se meta a este tipo de organizaciones criminales, pues también, digamos, las cuestiones económicas, ¿no? O sea, el propio neoliberalismo no es que solamente haya reducido al Estado, sino que además ha provocado crisis económicas que, pues, como consecuencia han tenido el empobrecimiento de una buena parte de la sociedad mexicana y que frente a este empobrecimiento, pues muchos dicen, bueno, pues lo más fácil es meterme al narcotráfico y que me paguen mucho mejor que lo que me pagarían que si yo trabajara en un lugar legal, ¿no? Incluso se ha convertido en una especie como de cultura, eh, digamos, de cultura popular, la cuestión del narcotráfico, ¿no? Como las series, por ejemplo, de Netflix o otras plataformas que han llegado a convertir a estos tipos como una especie como de héroes, ¿no? Como de, de figuras a seguir y que exaltar, ¿no? Y mira qué cabrón y qué chingón y qué inteligente, ¿no? Y se chingó a todos los demás, ¿no? Y es como, wow, ¿no? Y es una cultura bastante, no sé, pues despreciable, pero que sin duda está tomando una fuerza muy importante. Y ya hay niños, ¿no? Sobre todo en el norte del país, que piensan que, o que tienen la idea de que cuando crezcan quieren dedicarse a ser sicarios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es un problema bastante grave, porque cuando una cuestión que era más bien una cuestión de no me queda de otra más que meterme al narcotráfico para sobrevivir, se transforma en una cuestión cultural, es decir, de ya no solamente me meto al narcotráfico porque quiero sobrevivir, me meto al narcotráfico porque es una cuestión incluso romántica, ¿no? Como si se tratara de algo heroico, y eso hace todavía mucho peor la cuestión de combatirlo. Hace todavía mucho más difícil combatirlo, porque ya es una cuestión que ya está metida en la cabeza de muchas personas, esta idealización del narcotráfico, y contra eso es difícil combatirlo, ¿no? Es muy difícil combatirlo. Las cuestiones culturales eh, son muy, muy, muy difíciles de combatir, ¿no? Y por eso, a pesar de que se hagan muchas instituciones de transparencia y de rendición de cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía Tocqueville, ¿no? O sea, cuando Tocqueville hablaba de las instituciones políticas de los Estados Unidos, decía que en las instituciones políticas de los Estados Unidos había un espíritu que las movía, ¿no? No era simplemente que las instituciones hicieran trabajar a la sociedad, a una sociedad democrática, para que la sociedad fuera democrática, sino que ya había una sociedad democrática sobre la que se fundamentaron ciertas instituciones, pero que el espíritu democrático ya existía ahí, ¿no? El espíritu es el que es el que hace que se muevan y que funcionen este tipo de instituciones. Y sin tal espíritu, pues no hay, ¿no? Entonces, si en nuestra sociedad mexicana entiendes un poco espíritu en términos beberianos, como la debería ver, ¿no? En el espíritu del capitalismo, un poco como cultura, podríamos decirlo. Eh, si nuestra sociedad mexicana no somos capaces no tenemos ese espíritu por la transparencia,
no tenemos ese espíritu de la rendición de cuentas, sino más bien tenemos un espíritu pro narco. Pues por más que se hagan instituciones y se inventen no sé qué cosas y mecanismos jurídicos y leyes, pues va a ser muy difícil erradicarlo, ¿no? Pero bueno, en fin, después de esta breve introducción, me gustaría que ustedes me platicaran cómo les fue con la lectura, qué, qué reflexiones sacan. Esta vez sí fue una lectura un poco larga y había bastantes datos, pero me gustaría saber su perspectiva sobre la cuestión de la corrupción en nuestro país, eh, su relación con el neoliberalismo, la cuestión de la seguridad, todos estos datos que nos va dando la lectura. Entonces, bueno, a ver quién quiere empezar a participar. Que levante la mano. Sí, adelante, Daniel, por favor. Gracias, profesor. Buenas tardes. Pues sí, bien, la verdad es que es un texto para empezar un poco largo, la verdad. Yo lo leí, apenas lo empecé a leer antier en la noche, entonces, pues la verdad sí es algo largo, pero como usted dice, es muy interesante porque el autor nos habla principalmente de un problema muy grande en México, que como usted dijo, es la corrupción, ¿no? Y él bien decía que decir que la corrupción es un problema en México, pues sí, parece una obviedad, pero lo que no lo es tanto es qué tipo de problema representa, ¿no? Más adelante, el mismo autor nos da una serie de estadísticas, ¿no? En el cual dice que, eh, déjeme buscarlos. Sí, aquí de que mucha gente, en especial los universitarios, los profesores, la gente con posgrado, entiende que la corrupción y el narcotráfico son los dos problemas centrales en el que el gobierno debería de poner énfasis, ¿no? Sin embargo, a otro grupo de personas se le preguntó si ellos estaban conscientes de que alguna vez en su vida habían relacionado o habían hecho o habían sido partícipes de un hecho de corrupción, y pues la mayoría decía que no, ¿no? Entonces, creo que aquí es esta paradoja de, bueno, o sea, el gobierno sí tiene la culpa de la corrupción, pero yo, como ciudadano que asumo mi rol dentro de la sociedad, pues no la tengo, ¿no? O sea, nos culpamos a algo de lo que realmente, pues sí, en parte tiene cierta culpa el gobierno, pero también nosotros de nuestro lado y como rol de ciudadanos realmente no atacamos, ¿no? Yo me pregunto, y como usted bien lo decía, ¿cuántos de aquí, de nosotros, no hemos sido partícipes de algún acto de corrupción, ¿no? Ya sea, como lo decía aquí las encuestas, desde pues pasar un examen, ¿no? Que yo creo que aquí se da mucho, pues poner diablitos a la electricidad, ¿no? Para no pagar mucha luz, pagar algunos trámites, ¿no? Dentro del gobierno para agilizar procesos u obtener mayores beneficios, ¿no? Algo que me resulta también importante es que en el 2007 se gastaron 27,000 millones de pesos en mordidas y sobornos. Realmente eso es una barbaridad, porque vaya, es dinero que bien se podría utilizar para varias cosas, ¿no? Sin embargo, ante esta falta como de agilización, pues muchos mexicanos nos vemos a la necesidad de hacer esto, ¿no? Ya pasando a otro tema que me resulta sumamente importante, pues es ya, pues lo del narcotráfico, ¿no? O sea, cómo, y como usted bien dice, cómo este sistema capitalista neoliberal en el que vivimos, pues origina que estas bandas delictivas pues crezcan, ¿no? Y también que sea partícipe el Estado, ¿no? O sea, realmente nosotros como ciudadanos muchas veces decimos, bueno, llamando a la policía, incluso hay encuestas donde dice que la gente se siente mejor protegida con el ejército presente, pues también hay que ver esta doble cara de la moneda, ¿no? Porque, pues sí, el gobierno pues tiene estos agentes de seguridad pública que pues su obligación es brindar este servicio de seguridad de paz, pero también por la otra brindan este mismo servicio a los cárteles, ¿no? Entonces, creo que, como usted bien dice, la corrupción es una mancha que yo creo personalmente que no se va a quitar nunca en México. Y justo ayer estaba viendo yo un ejemplo muy claro de por qué no se podría quitar, ¿no? Y bueno, voy a decir un ejemplo súper rápido, espero que quede claro. Y bueno, el ejemplo va más o menos así. Pensemos en las pequeñas mordidas que diversos actores de la economía informal
les ofrecen cotidianamente a los servidores públicos. En servidores públicos yo lo catalogué como policías, personas que recogen la basura o inspectores de salubridad, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el dueño de un puesto de comida callejera que no paga impuestos y tampoco tiene licencia para desempeñar su trabajo. Esa persona se relaciona regularmente con representantes de menor autoridad. En esto lo catalogué como policías que lo pueden correr de la banqueta en que despacha. En el caso de los inspectores de salubridad, pues le pueden exigir que sus productos estén en buenas condiciones, que tenga agua corriente, y los recolectores de basura, pues que no tienen en principio por qué darle un servicio que les es indispensable. Todo esto lo resuelve el vendedor con dinero, o sea, dando mordidas, ¿no? Y lo vemos en cualquier puesto callejero de ahí de nuestra esquina, que realmente no tiene estos permisos, ¿no? Entonces, me recordó mucho esto a que en el proceso electoral, creo que el PRI sacó propaganda de que Morena había barrido con todos como los apoyos de los mexicanos, algo así, que había barrido de arriba hacia abajo, ¿no? Sin embargo, yo considero que el presidente de la República, en este caso AMLO, poco tiene que ver con el manejo de algunos de estos servicios. Pues más allá de eso, el papel que tiene esta clase de corrupción, o sea, esta corrupción podría decirse de la economía informal, es fundamental, pues esto nos permite, o bueno, le permite que pueda subsistir una actividad informal que le da millones, eh, millones de trabajos pues sí, vaya, a los trabajadores y que entrega servicios indispensables, tan indispensable como pues el servicio de la comida, ¿no? También pues el lado del vendedor pues tiene que sustentar a su familia, ¿no? Dar solvencia y salir poco a poco de esta pobreza, ¿no? Además yo creo que la corrupción ofrece un mecanismo de regulación de la economía informal, porque yo considero que ayuda a que un policía discrimine entre los vendedores que serán tolerados en su territorio de operación y los que no. Además, eh, yo considero que bien sabe el gobierno de esta corrupción, pero sin embargo no hace nada porque regula los salarios de los policías, ¿no? Yo, por ejemplo, lo pensé así, como gobierno no voy a invertir más en pagarles más a los policías, porque pues ya sé que estos policías, aparte de que son corruptos, pues van a obtener dinero pues de mordidas, ¿no? O sea, pues no sé, una mordida de unos 500 pesos, yo supongo que de 500 para arriba, ¿no? Entonces, creo que es aquí donde el gobierno debería de poner más énfasis en el desarrollo institucional de estas instituciones que se encargan, pues, vaya, de regular esta, ay, se me fue, esta corrupción, exacto. Entonces, creo que sí es una mancha muy importante y pues ya con lo del narcotráfico, pues creo que ya es secundario, ¿no? Lo principal es acabar primero con la corrupción. Y pues sería todo, profesor. Gracias. Sí, hasta qué punto, también la cuestión de la corrupción, pues está relacionada con la cuestión del narcotráfico, ¿no? Sí, sí podríamos hacer una diferenciación entre estas dos cuestiones y tratar de resolverlas por separado, ¿no? No sé, eh, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero lo que mencionas, por ejemplo, este ejemplo que tú diste ahorita de este vendedor, ¿no? Ambulante, se me hace muy bueno y creo que ejemplifica muy bien la cuestión de cómo hay corrupción de bajo nivel y hay corrupción de gran escala, ¿no? Pues la corrupción de bajo nivel es como este ejemplo que das o como otros muchos ejemplos que supongo que todos hemos vivido en algún momento, ¿no? Que te paran en el carro y la mordida, ¿no? O poner un diablito, como bien decías, para pagar menos luz, este, no sé, digamos, todos esos actos de corrupción que son más o menos cotidianos y que no implican, digamos, no es que yo me vaya a llevar un montón de dinero como la corrupción a gran escala, que sí, eso sí se llevan un montón de lana, ¿no? Por sus fechorías, sino simplemente me voy a librar de un acto que quizá me hubiera perjudicado a mí directamente, ¿no? No es tanto como para ganar, sino más bien creo que es como para librarse de algo, ¿no? De una cosa que quizá por mí mismo no podría resolver, como
por ejemplo, o sea, en tu ejemplo estás hablando, ¿no? De el vendedor ambulante que no tiene un empleo formal porque no ha conseguido un empleo formal desde hace mucho y además ya es una persona grande, 45 años quizá, donde ya, en donde ya no le van a dar un trabajo y si le dan un trabajo, le van a dar un trabajo muy, muy malo, aunque tenga toda la experiencia del mundo. Y tiene que llevar comida a casa, ¿no? Porque tiene 3 hijos. Y entonces, pues, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? O sea, pues tiene que ponerse a vender afuera de su casa, ¿no? Lo que sea, quesadillas, tacos o no sé, ¿no? Y entonces, pues uno dice, o sea, ¿cómo yo voy a obligar a esta persona que está tratando de sobrevivir, aunque sea a través de un acto de corrupción, que es ocupar la vía pública para, para vender algo? ¿Cómo lo voy a obligar a que no lo haga si con eso esté sobreviviendo, no? Claro, también hay preferencias, ¿no? Además, o sea, hay como este meme, ¿no? Hay corrupción y hay corrupción, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, todos estos que ahora durante la pandemia, los restaurantes que durante la pandemia han sacado, por ejemplo, sus mesas y han empezado a utilizar en las calles y apropiarse de las calles para, digamos, para que sus clientes puedan ir y no se sientan que se pueden contagiar al estar en un lugar cerrado, pues creo que muchos de ellos ahora tienen permiso, ¿no? O sea, las autoridades les han dado permiso de ocupar las aceras para dar servicio a los clientes, ¿no? Pero yo no sé si eso se vaya a acabar después de la pandemia, ¿no? No sé si después vaya a ser como una apropiación que ya se quede por parte de este tipo de locales, por parte de este tipo de restaurantes, y que ya de plano pues sean los dueños de ese pedacito de calle, ¿no? Aún antes de la pandemia también se hacía por parte de otros. Y ahí sí no se decía nada, ¿no? Cuando eran grandes restaurantes, ¿no? Grandes líneas restauranteras, pues ahí nadie decía nada. Ah, pero si eras pobre y nada más tenías un puestecito afuera de tu casa, pues ahí sí venían y te chingaban, ¿no? Entonces, eso también forma parte de la misma corrupción, ¿no? Y del problema de la corrupción en nuestro país. También hay, o sea, digamos, la corrupción también es transversal junto con otros problemas, incluso problemas de racismo en nuestro país, ¿no? Si viene una persona indígena queriendo vender sus productos afuera de un palacio municipal y los policías llegan y le tiran sus cosas, solo porque la ven, pues como la ven a esta persona, a lo mejor con un traje típico indígena, y hay ahí como una cuestión como de, o sea, pues que no, él no puede estar aquí porque es pobre y seguramente está haciendo algo malo, ¿no? O sea, esta cuestión como de racismo frente a ciertas personas y de privilegios para otros, ¿no? Que pueden realizar actos de corrupción, pero pues que tienen dinero, que son blancos, que no sé, etcétera, 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 ¿no? Entonces son complejidades que se van cruzando, ¿no? Incluso en esta cuestión propia de la corrupción, pues también la cuestión del racismo. Entonces, eso es lo que hace muy complejo toda esta cuestión. Pero bueno, Magali, por favor. Sí, profe, gracias. Bueno, pues yo también quería comentar como un poco sobre lo que ya había comentado mi compañero Daniel, que es sobre los porcentajes que da el autor acerca de todo este tema de la corrupción. Y pues creo que todas las preguntas que se hacen a las personas coinciden en lo mismo, ¿no? La mayoría de las personas tienen esta idea de que pues sí, vivimos en un país corrupto, incluso que no hay como que una solución, que incluso hasta el nivel de corrupción puede aumentar en los próximos, bueno, en ese tiempo de la lectura, que aumentaría en los próximos 5 años. Y pues también creo que es muy, bueno, un punto que a mí me parece interesante es un poco de igual de lo que comentaba mi compañero, que era de que las personas entrevistadas ven la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico como los tres problemas principales dentro de México. Y a mi parecer los tres van de la mano. O sea, uno no puede explicarse sin que exista el otro, o uno no puede, digamos que no tendría tanto alcance o tanto porcentaje sin que el otro interviniera. Siento que para explicarlo de una mejor manera, como decir que la corrupción
incrementa el nivel de la inseguridad y del narcotráfico dentro del país. Y pues sí, creo que esto es lo que más me llama la atención, que igual se puede ver como que dentro de los mismos números, como que una realidad que pues sí, todos vivimos, la mayoría de los números que están arriba del 60%, que cree que pues sí, que las estrategias del gobierno son malas o que la corrupción va a crecer en los próximos años, que igual, por ejemplo, habla de las empresas, donde solamente creo que me parece un 2% considera que pues las acciones del gobierno para combatir la corrupción son buenas. Y creo que este 2% representa pues no tanto como una realidad de las personas, como de la mayoría de los mexicanos, sino como este 2% es ese pequeño porcentaje de toda la población que pues tiene dinero o que tiene una situación económica acomodada, que no puede estar en las situaciones que nosotros sí tenemos que ver a diario. Y bueno, también quería comentar un poco sobre que esta parte de que en las partes perdón, en la pregunta que habla sobre las instituciones que ayudan a combatir la corrupción, pues no es como que me sorprenda, pero sí se me hace curioso como el porcentaje que tiene la iglesia todavía sobre cómo creen que todavía la iglesia pues combate a la corrupción, cuando yo creo que pues es igual otra forma como de quitarte el dinero, tal vez no directamente, pero sí a través del diezmo. Entonces sí, esta parte de la iglesia que ocupa creo que un 56% me parece, pues sí me parece pues curioso. Y pues sí, igual en este mismo contexto sobre cuáles son las instituciones que ayudan a la corrupción, pues también es evidente que el gobierno y los partidos políticos tienen el menor porcentaje. Y pues creo que también todavía sigue esta idea de que la familia es como que el núcleo fundamental de la sociedad, porque es el que más tiene un porcentaje, si no mal recuerdo, es como del 75-70%. Y pues creo que esto es lo que más me llamó la atención de la lectura. Igual creo que esta parte de la familia yo la relaciono con que sí, a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a que dentro de nuestra misma familia se tenga esta idea de que no hay que ser corruptos o de que no hay que caer en dar como que la mordida y todo esto, como que a veces no hay de otra. Entonces esto también está como que creo que el peso que se le da a la familia también está como muy relacionado al, pues sí, como a la sociedad en la que vivimos, de que muchas veces no queda de otra más que pues hacer, o sea, que ceder ante este tipo de corrupción, porque como también bien lo comenta el autor, pues a veces no queda de otra más que hacerlo, porque o es pagar la mordida o caer ante la corrupción o quedarte sin dinero o no poder pagar las cuentas de electricidad, del gas. Entonces, pues sí, creo que es una lectura muy interesante y creo que hay mucho de lo que se puede hablar sobre esta lectura y dentro de todo este contexto de la corrupción. Sí, muchas gracias, Magali. Pues la cuestión de desde dónde se debe atacar la corrupción, ¿no? Que mencionas la cuestión de la iglesia y de la familia, creo que nos da una idea más o menos clara de cómo entendemos los mexicanos la corrupción, ¿no? O cuál es el problema de la corrupción, y creo que muchos lo entendemos como un problema moral, ¿no? Y creo que ese es un error, entenderlo como un problema moral, como lo hace el propio AMLO, ¿no? Personas buenas, personas malas, ¿no? Y es un problema más estructural, como tú bien dices, o sea, si no le entramos, pues entonces puede que sucedan cosas, pues que no podemos nosotros enfrentar desde un punto de vista legal, ¿no? No podemos pagar ciertas facturas porque a lo mejor no alcanza porque no tenemos un empleo que nos dé para ganar el dinero suficiente como para pagar las facturas, y entonces tenemos que colgarnos de un diablito para pagar menos luz, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el problema un problema estructural y no un problema de moral, ¿no? Y no va a venir la iglesia a decirte pórtate bien y entonces los mexicanos vamos a portar bien.
Y además que es un problema de anomia social, como el mismo autor señala, ¿no? O sea, la cuestión de la anomia social que estudia Durkheim en su libro este del suicidio, que se pone ahí a ver por qué la gente se suicida, ¿no? Y si hay un problema, si es un problema social o si es un problema personal individual de cada uno, ¿no? Y alguna de las conclusiones a las que llega Durkheim es que mucha de lo que determina que una persona se suicide, al menos en el estudio que él hace, proviene de lo social. Y proviene de que hay una anomia social. La anomia social es cuando no se respetan estos valores que se supone que la sociedad pone en el lugar más alto, ¿no? Por ahí, si recuerdan, el autor hace mención sobre un lenguaje mítico, ¿no? Y una cuestión práctica, ¿no? O sea, el lenguaje mítico es este que tú decías, por ejemplo, que en la familia se dice no hay que ser corruptos, hay que portarse bien, etcétera, 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 ¿no? Es como el lenguaje, el discurso mítico que se supone que todos deberíamos seguir, ¿no? Pero por otro lado está la cuestión de sobrevivir, ¿no? Y de poder realizar nuestra vida cotidiana, que a veces se contradice con la cuestión de este discurso mítico o de este lenguaje mítico, ¿no? Está bien, o sea, a mí me han dicho toda la vida que no debo ser corrupto, pero estoy frente a este problema del que no puedo salir más que siendo corrupto. Y no es que quiera ser corrupto, sino es que no tengo otra opción si es que quiero salir adelante, ¿no? Y entonces llevo a cabo ese acto de corrupción y entonces las normas empiezan a perder valor y los valores empiezan a perder valor y es precisamente por eso que viene la anomia, ¿no? O sea, es la negación de la norma o de los valores, ¿no? Y cuando la anomia social ya es demasiada, pues realmente pues es horrible, ¿no? O sea, no, ¿cuál es el sentimiento de pertenencia que alguien puede tener con el barrio en el que vive, con la sociedad en la que vive, con el país en el que vive, con la nación en la que vive? Si por un lado el presidente dice que hay que ser así y asado, pero por otro lado la realidad nos impone que tenemos que ser de otra forma, pues, ¿cuál es el sentimiento, ese lazo que nos puede unir entre todos, de valores y de normas, que sirva como pegamento y como motivante para que nosotros hagamos las cosas diferentes, ¿no? O sea, incluso la misma realidad, más bien lo que hace es desanimarnos, ¿no? Y decir, bueno, pues no queda de otra más que actuar de tal forma. Y entonces, no sé, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy personal, ahora que estoy estudiando el doctorado. Yo decía, bueno, ya al nivel del doctorado, pues ya está otro pedo, ¿no? Ya es como que, pues aquí lo que vale son los argumentos que uno pueda poner sobre la mesa y las discusiones que pueda haber en torno a esos argumentos, con otros argumentos también sólidos. Y eso es lo que va a hacer que uno suba o pueda subir digamos, en la cuestión de lo que tiene que ver con lo académico, ¿no? Pero el mundo académico es tan mundano como cualquier otro mundo social. Y entonces uno se da cuenta que ahí, por ejemplo, incluso conforme uno va subiendo más, creo yo, en la escala social, más horrible se va haciendo la cosa, ¿no? O sea, más sucia empieza a ser la cuestión. Y te encuentras con que ahí también, pues, hay que quedar bien con ciertas personas, ¿no? Hay que caerle bien a cierto doctor, hay que caerle bien a cierta doctora, ¿no? Hay que decir que sí a todo lo que te diga tu comité tutoral, ¿no? Aunque quieras aunque quieras decir un contraargumento frente a lo que te están diciendo, pues lo mejor es cuadrarte, ¿no? Etcétera. No digo que estos sean actos de corrupción, ¿no? Pero lo que intento señalar es un poco cómo eh, a veces la realidad misma se nos va imponiendo y nos va haciendo perder todos esos valores que pensábamos que eran los que debíamos alcanzar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estudiar un doctorado, pues el valor era el conocimiento, ¿no?
y luego te das cuenta de que no, que eso no es lo que más se valora dentro de la academia, sino otras cosas, que no es eso que pensabas, ¿no? Es como cuando, no sé, te enamoras y piensas que ya el mundo es lo más hermoso, lo más bonito, esa persona nunca te va a fallar porque es el mejor que has conocido en la vida o la mejor que has conocido en la vida y esto es diferente a cualquier otra cosa que haya vivido y no sé qué. Y todos esos rollos que nos empezamos a crear en la cabeza, y luego de repente una desilusión. Te fallan, te dejan, te abandonan, lo que sea, ¿no? Y ahí es cuando dices, o sea, güey, por qué pensaba todas estas, por decirlo más bonito, pendejadas? ¿Por qué me las creí? ¿Y por qué me metí en este pedo, no? Quizá debía haber sido un poco más consciente y no dejarme llevar tanto, ¿no? Entonces, a veces la realidad es como, así como que te pega, ¿no? Y es cuando vas como perdiendo esos valores que son míticos, ¿no? Que te van construyendo desde que eres niño. Las películas de Disney son un gran mal para nuestra sociedad, que nos enseñan un montón de cosas de cómo deberían ser ciertas cuestiones de la vida, que al final no lo son. Y cuando nos damos cuenta que no lo son, nos damos de topes porque no soportamos la realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. ¿Quién andaba por acá? Guillermo. Sí, profe. Bueno, la lectura sí estuvo un poco larga, pero igual concuerdo con mis compañeros, estuvo bastante interesante. Y a decir verdad, de lo que me quedo con esa lectura, pues son varios pequeños análisis que la lectura hace, pero no conecta como tal. Entonces hice un par de apuntes intentando explicarlo todo. La lectura empieza mencionando que la corrupción en México empieza desde la época de la colonia, ¿no? Más adelante nos empieza a mencionar un poco la cuestión comercial y económica. Entonces yo creo que básicamente la corrupción tiene sus orígenes en una cierta carencia, ¿no? En una carencia a lo mejor de posiciones materiales, en una carencia monetaria, en una carencia en general, dejémoslo así por un momento, ¿no? Entonces es una contradicción bastante interesante porque eh, la economía no crece como tal con la corrupción. Lo que crece es ese sector que la lectura menciona como burguesía. Lo que crece es ese sector que lleva las prácticas de la corrupción, en este caso a un nivel ya más institucionalizado, ¿no? Entonces, el hecho de que la corrupción sea, o bueno, tenga sus orígenes en una carencia, cuando a decir verdad no podemos decir que haya una carencia, es decir, yo entiendo que hay bastante pobreza, yo entiendo que hay una segmentación social en la que muchos sectores de una misma sociedad, de un mismo grupo, tienen carencias económicas, pero lo que carece no es el dinero. Vamos, ese es el punto, ni los bienes materiales. Creo que el problema aquí interesante es que no hay una repartición a lo mejor justa, ¿no? De esos bienes. Entonces es ahí donde nace este concepto de carencia. Luego creo que, bueno, la lectura menciona que la corrupción esencialmente bloquea el crecimiento de la democracia y de la economía. Entonces, bueno, uniéndolo un poco con la parte que dijo la ONU, que dice que la corrupción perjudica desproporcionadamente a los pobres al desviar fondos destinados al desarrollo, lo que socava la capacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos y alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la ayuda exterior y las inversiones. Creo que quitando un poco la parte de la ayuda exterior y las inversiones, que ya es hablar de la corrupción más a nivel económico, mi premisa es esa, ¿no? Que es una sociedad fundamentalmente injusta en la que la corrupción, como usted decía, más que un problema o un dilema moral o algo que recaiga en la perspectiva de cada quien, creo que es una estructura. Por ejemplo, a nivel institucional, creo que la corrupción no se debe a las mismas cuestiones
a las que se debería, por ejemplo, en un sector un poco más pobre, por ejemplo. Como lo mencionaba mi compañero, el ejemplo de algún negocio, creo que existen tres, ¿no? Primero está el institucional, que más que nada la corrupción es, yo creo, y me permito juzgarlo como avaricia. Luego viene un nivel un poco mediano, en donde a lo mejor entra el ejemplo de mi compañero Daniel, donde es un micronegocio y la corrupción implica un poco de supervivencia. Y a nivel personal, yo creo que ya entra una cuestión como de miedo, ¿no? Miedo a consecuencias, miedo a algo que no podemos controlar, porque en este caso creo que hay una gran ignorancia respecto a las legalidades respecto a las legalidades que nos rigen, que nos llevan a ocupar pues la agilización de un pago, en este caso extraoficial, para poder nosotros salirnos del problema, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado y personalmente me ha pasado que me detienen en el coche y por no conocer yo las leyes, además de miedo a ciertas consecuencias, además de que no poseo el dinero para cubrir no solo la multa, sino aparte todos los servicios de corralón y de grúa, o sea, es preferible en ese momento valerse de a lo mejor esas deshonestidades del sistema para ofrecer 300 pesos a cambio de que no te quiten 20,000, ¿no? Entonces, al final creo que surge de la carencia y es un juego de poder, eh, porque si en una sociedad hay carencia, se va a segmentar. Se va a segmentar a modo de que algunos van a monopolizar los recursos y otros van a carecer de ellos mucho, mucho, mucho. Entonces, una vez que esto sucede, creo que existe como una decepción general y yo lo he visto, creo que más que la corrupción nos decepcione, como decían las encuestas, ¿no? O sea, todos están decepcionados, pero nadie se siente totalmente corrupto. Pero más que la corrupción nos decepcione, yo creo que se vuelve un juego de poder en el que estamos, cuando nos vemos en esa situación, abusamos de esos vacíos de sistema para nosotros sentirnos en consecuencia poderosos en relación a las personas que ni siquiera tienen ese problema, ¿no? Vuelvo al punto de, de que hay gente que ni siquiera a lo mejor le preocuparía que se llevaran su carro al corralón y todo porque tiene el dinero, pero tan tiene el dinero y tan está acostumbrado a tenerlo, y digo, no quiero juzgar a alguien que tenga dinero, pero a lo mejor tiene todo ese dinero porque a nivel institucional es corrupto y entonces monopoliza muchos recursos, ¿no? Pero tan tiene el dinero que no le importa realmente un problema que en principio parece sencillo, pero que en realidad es grave. Entonces, tanto ricos como pobres prefieren dar mordidas, pero yo creo que por motivos diferentes, ¿no? A un rico, ya así burdamente decirlo, a un rico creo que no le importa y un pobre lo necesita. Entonces, al final del día es un juego de poder en el que incluso yo lo he visto, creo que hay, me ha tocado ver personas que en el momento en que se vuelven partícipes de la corrupción manejan un discurso como es que así funciona el mundo, ¿no? Es que yo me aproveché de, ¿no? Yo soy mejor porque pude salirme de un problema grande de la manera más sencilla que encontré. Y esto porque precisamente como usted lo mencionaba, no existe un sentido de pertenencia y además el valor de cambio de esta sociedad es muy diferente. Yo creo que si la moneda de cambio que ocupáramos entre personas fuera un poco más moral, a lo mejor tu valor ante la sociedad se mide más por qué tan honesto eres que por el dinero que tienes. Creo que a lo mejor, de alguna manera utópica, preferirían las personas pagar su multa, ir a su corralón que dar una mordida, ¿no? Pero el valor de cambio en esta sociedad al final es monetario. Entonces, creo que la manera de atacar este problema pues sería multilateral, ¿no? Tanto entrar por la educación, a lo mejor un poco más por las construcciones sociales que tenemos, por los objetos a los que les rendimos cierto valor y sobre todo a una buena repartición de bienes y a un sistema legal muy, muy eficiente. Ok, ok, Guillermo, muchas gracias.
Sí, o sea, el problema, o sea, no todas las corrupciones son iguales, ¿no? Sí, como bien dices, o sea, pues hay corrupciones de más alto nivel que no son para sobrevivir, ¿no? Sino más bien para hacerse llegar ciertos recursos, ¿no? Hay una definición de corrupción que no viene ahí en el texto que les di, pero que siempre me ha parecido muy interesante, que dice algo así como que la corrupción es la forma en la que mandan aquellos que no se presentan a las elecciones, ¿no? Eh, Aquí yo metería este concepto, digamos, en la cuestión de la corrupción a gran escala. ¿Qué quiere decir esto de que la corrupción es la forma en la que gobiernan aquellos que no se presentan a las elecciones? Pues que es una forma en la que intervienen intereses privados, llámese empresas multinacionales, bancos, etcétera, intervienen en las decisiones públicas para un beneficio propio. Aunque nadie ha votado porque ellos toman las decisiones públicas, nadie los ha elegido, nadie ha decidido que Banco Santander o que BBVA o que Carlos Slim o que Salinas Pliego o que etcétera, 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 eh, decidan, toman las decisiones públicas y sin embargo lo hacen. Incluso a través de la presión. Otro tipo de corrupción que menciona la lectura, si lo recuerdan, es este tipo de corrupción en el que hay presión por parte de intereses privados hacia ciertos grupos que forman parte del poder político, llámese, por ejemplo, reformadores, ¿no? Aquellos que están encargados, por ejemplo, de la cuestión de hacer leyes, el poder legislativo, son presionados por otros desde fuera, con intereses privados, para que se hagan leyes a su favor, ¿no? Y aquí están los famosos lobbies. Yo tenía una amiga que trabajaba para una empresa que se encargaba de hacer lobby, ¿no? O sea, era representante de otras empresas frente al poder legislativo, ¿no? Entonces lo que hacen pues es ir a meterse ahí al Congreso, ir a hablar con diputados, ir y decirle, oye, mira esto, mira aquello, hacer un trabajo de presión importante, ¿no? Cosa que un ciudadano a pie no podría hacer, ¿no? Pero que sin embargo ellos tienen esa capacidad. Incluso me acuerdo que esta amiga me platicaba ya hace unos años que estaban buscando que, que toda esta cuestión de los lobbies fuera legal y que se regularizara, ¿no? Que hubiera la ley que regularizara la cuestión de los lobbies. Y yo me quedé así como, o sea, es pues ya legalizar que otros tomen decisiones, ¿no? Y que la democracia se vea todavía más menoscabada de lo que ya está, ¿no? Entonces sí hay diferentes tipos de corrupciones, ¿no? Y creo que este concepto de que la corrupción es la forma en la que gobiernan aquellos que no se presentan a las elecciones es bastante plausible para el tipo de corrupción que es a gran escala, ¿no? Y que afecta intereses públicos y que nadie de a pie puede intervenir en este tipo de decisiones, ¿no? O sea, aunque nos digan que nosotros somos ciudadanos igual que Carlos Slim, pues no es cierto, no somos iguales, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones ahí de poder económico, sobre todo, del que nosotros carecemos y que Carlos Slim tiene, ¿no? A veces pienso que se debería aplicar esta cuestión del ostracismo. El ostracismo era una tradición en la época de la Atenas clásica, en la democracia ateniense, cuando un personaje empezaba a tener demasiado poder, ya sea porque fuera muy, muy popular o o porque tuviera mucho dinero, y eso implicara un peligro para la propia democracia. Lo que se hacía con estos personajes era exiliarlos de la ciudad durante un tiempo, ¿no? Sacarlos fuera, eso era el ostracismo, sacarlos fuera, con el objetivo de que no influyeran
de forma tan importante en las decisiones de la ciudad, ¿no? Y a veces sueño con que le aplicamos el ostracismo a todos esos tipos, pero bueno, no es legal el ostracismo en las democracias representativas liberales que disfrutamos. Pero bueno, es un sueño guajiro que algún día no creo que se haga realidad. José Alejandro, por favor. Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, yo quería retomar un poquito de, pues sí, de todo lo que han hablado mis compañeros. Eh, y bueno, llegué a la conclusión de que usted mencionaba que no consideraba que la corrupción fuera algo endémico de México. Y estoy de acuerdo, pero sí considero, y lo analicé, que es algo como regional. O sea, la cuestión de la corrupción a nivel América Latina, o sea, lo vemos es muy constante, a comparación de los llamados países primer mundo. O sea, es un poco más complicado, eh, o nos enteramos de menos acciones corruptas en este tipo de estados. Y a comparación de aquí, bueno, o sea, de la región, es o sea, es muy evidente. Y escuchamos así de, bueno, es que llegó al poder porque era primo de no sé quién, o era el sobrino de tal persona. Y eso pues se da mucho en México, ¿no? O sea, este tipo también de corrupción. No sé si sea de alto nivel, pero bueno, o sea, también es otro tipo de corrupción. Ahora, mi compañero Daniel y Guillermo mencionaron ejemplos de corrupciones, pues, a menor escala y a mediana escala, pero no hace no mucho también pudimos observar una, creo yo, a gran escala, cuando el Partido Verde, pues, pues se dice que se les pagó a ciertos personajes, ciertas figuras públicas, y creo yo, bueno, también es corrupción, ¿no? O sea, no respetar esta parte de la veda electoral y demás, y que en ese tiempo se haya, pues hecho propaganda política, pues de una u otra forma también, es su corrupción, y sabemos que, bueno, se les pagó a estas figuras, ¿no? Y no era la primera vez, porque ya había pasado anteriormente, incluso por- yo veía videos de Facundo, ¿no? Que decía, bueno, yo no recibí ni un solo peso y a mí me hablaron y me decían que iban a mi casa con 2 millones de pesos. O sea, ahí hablamos pues, de un dinero que probablemente, digo, espero que nos vaya bien a todos y que algún día podamos contarlo, este, pero que realmente en el grueso de la población, pues no lo tenemos y probablemente no lo tengamos. Este, entonces, esa parte de de una corrupción a gran escala, pues podría ser este tipo de cosas, o este tipo de actos. Yo también veía apenas un video donde, o sea, relacionándolo con el narcotráfico, eh, cuando detienen a este famoso narcotraficante de la Barbie, eh, me enteré que había hecho una carta donde mencionaba, pues, que los gobiernos de Fox y Calderón, sobre todo, que, bueno, fue los que señaló, este, mencionaba que cómo había gente pues, de la política que se encargaba de recibir ese dinero para protección, y que lo mencionábamos, o sea, o lo mencionaba mi compañero Daniel, o sea, cómo los policías, no solamente con la población civil, digamos, son corruptos, ¿no? O sea, a lo mejor en un retén se encuentran a X personaje de algún cártel, y pues es muy fácil mancharse las manos, ¿no? Y aceptar una mordida. Y ahí hablamos de miles de pesos, ¿no? O sea, donde les pueden dar esa facilidad de tránsito y hacerse de la vista gorda y no hacer nada. Entonces, otra parte que, que me llamó mucho la atención
de la lectura fue esto de solamente los universitarios y la gente de licenciatura y doctorados y demás maestrías son las que entendemos esta parte de la corrupción. Me sonaba a un discurso muy, muy de Obrador, porque hace no mucho también él comentaba algo así como, es que la gente que me critica solamente es gente que tiene licenciatura hacia arriba, ¿no? Y entonces siento que esto lo relacioné como a somos corruptos sí, o sea, no puedo excluirme, somos corruptos porque somos ignorantes. O sea, entonces no sé hasta qué punto realmente sea, porque sabemos que está mal y sabemos que pues, no sé, dar una mordida o colgarse de la luz, pues por necesidad se hace. Digo, eso creo que nos ha quedado claro a todos porque es algo que a lo que mis compañeros han llegado y concluido a que, pues en muchas ocasiones es por necesidad. Entonces, creo que este discurso de solamente la gente, no sé, yo lo quise tomar así de somos corruptos o criticamos porque no somos, somos ignorantes, bueno, me llamó mucho la atención. Y creo que realmente era como esa parte, mencionarla, pues. Gracias. Es una buena pregunta esa que haces, ¿no? ¿Somos corruptos porque somos ignorantes? No lo sé. Eh, no sé, no estaría tan seguro. Por ejemplo, porque pensando, por ejemplo, en la cuestión de la corrupción a gran escala, por lo general, pues son gente rica, gente muy preparada, ¿no? Se supone. Incluso gente que se ha ido a estudiar a otros países. Eh, no sé si esté tan, hasta qué punto más bien, o en qué grado esté relacionado la cuestión de la ignorancia con la corrupción. Quizás sí, un poco, pero no sé hasta qué grado, ¿no? Por esta cuestión que menciono. Y la cuestión de, sí, precisamente que creo que debe quedar clara, la cuestión de si el mexicano es corrupto o no, y mencionabas al latinoamericano. Sí, claro, es muy cierto todo eso que tú dices, ¿no? O sea, es regional, o sea, y eso, pues, o sea, las pruebas están ahí, ¿no? Más bien lo que yo decía era que no es que el mexicano sea corrupto por nacimiento, ¿no? O sea, es como que naces mexicano, ya te chingaste y ya vas a ser corrupto. O sea, eh, por eso decía la cuestión del esencialismo, ¿no? O sea, entender una cultura de un país, de un pueblo como esencial, entenderla como esencial es creo que el problema, ¿no? Pensar que el mexicano ya nace con ciertas virtudes y con ciertos vicios, que más bien tienen que ver con contextos sociales. Creo que ahí, más bien ahí es donde yo hacía la crítica, ¿no? Que claro que Latinoamérica es corrupta y que hay una diferencia muy grande entre países desarrollados y los países que que no son desarrollados en cuestión de corrupciones, eso es muy cierto, ¿no? Eh, pero no creo que sea una cuestión de nuestra esencia. Eso es más bien a lo que me refiero, ¿no? Y que más bien tiene que ver precisamente con contextos históricos de Latinoamérica en general y de México, que hemos atravesado a lo largo de siglos y que de cierta manera han determinado esta forma de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en la colonia, una forma de corrupción era, pero que además era una corrupción legal, era vender plazas, ¿no? Vender plazas para funcionarios. Y eso lo empezó a hacer el rey porque no tenían lana. Y la forma de sacar lana fue empezar a vender plazas, ¿no? Que después ya se quedó como si fuera una cuestión, como parte de la cultura mexicana, ¿no? Vender plazas. Pero empieza con eso, ¿no? O sea, hay un contexto muy específico histórico en el que comenzamos a
a comportarnos como nos comportamos, a pensar como pensamos, ¿no? Y la cuestión esa de los intelectuales, ¿no? Sí es muy interesante que pues seamos nosotros, entre comillas, los que sabemos cuál es los principales problemas de nuestro país, ¿no? Y lo que dices de AMLO, que me parece una cagada porque AMLO, pues, no sé, la caga, o sea, porque al decir eso no sabe que, no sé si no sabía o qué le pasó, que muchos de los que votaron por él, pues eran precisamente de los que votaron por él eran de, digamos, tenían estudios, eran parte de la élite, por decirlo académica. Muchos de los que votaron por él, muchos de los que lo siguen defendiendo, a pesar de los ataques contra los intelectuales que ha hecho AMLO y contra la ciencia. No sé si se enteraron algo de Hertz Manero, que quiere meter a la cárcel a no sé cuántos científicos por delincuencia organizada, no sé qué. Pues creo que es una cagada, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es otro tema del AMLO. Montserrat, inciso, por favor. Sí, bueno, igual desarrollando un poquito más el tema de la cultura, de la corrupción y analizando estas encuestas en las que indican que, pues bueno, nuestra región es una de las más corruptas, en específico nuestro país. Yo me pregunto si la población de los países, de las potencias, se ven orillados como nosotros a incidir en este tipo de acciones, en el sentido de, por ejemplo, se mencionaba cómo los servidores públicos se aprovechan de la vulnerabilidad y de la desesperación de las personas para tomar ventaja sobre ellos y ellas en cierto tipo de situaciones, ¿no? Cuando es su trabajo la atención de, bueno, atender a las mismas. Y también ¿cómo es que te orillan a ese tipo de acciones? Por ejemplo, yo tengo una amiga que ella actualmente está trabajando en una empresa que se acaba de posicionar, en el cual hacen tareas a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Y entonces yo le decía, oye, ¿cómo es posible que tú trabajes en una empresa así, ¿no? Porque pues claro, o sea, los chavos y chavas que adquieren ese tipo de servicios pues tienen cierto presupuesto económico. Ella me mencionaba que pues inclusive hacen tareas 80,000 pesos, tesis, o sea, cosas muy, pues que digo, o sea, una tesis que la manden a hacer. Y pues ella me comentaba de ciertas personalidades, hijos de la función de los servidores públicos, que pues son clientes de ese tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, al final ellos pasan sus materias, se gradúan, son los que están en los altos rangos y las personas preparadas son los que siguen pues sin empleo, ¿no? Y los que se ven orillados a trabajar en ese tipo de cosas. Y bueno, ella ya es graduada, se graduó hace un año de historia, pero pues ella me dice que no encuentra trabajo, que la situación está muy difícil y que no le queda de otra más que pues trabajar en lo que caiga, ¿no? Y pues ella es una persona muy crítica, muy anticapitalista y demás, pero a mí me sorprendió mucho cómo es que trabaja en ese tipo de cosas, pero claro, o sea, lo entiendo, o sea, entiendo la vulnerabilidad de ella y lo que la orilló a hacer ese tipo de cosas. Y pues bueno, otra de las cosas que a mí me llamó la atención del texto es que bueno, no había como reflexionado, es como que también las fiestas nacionales, locales, como lo mencionan, sirven como un rituales para la creación y consolidación de alianzas. No sé si después de esto pueda volver a acudir a un evento público de la misma manera, disfrutarlo de la misma manera, pero pues claro, ¿no? O sea, también a través de ellos se posicionan, no sé, cierto tipo de grupos, ciertos intereses. Sí, totalmente. O sea, la cuestión de los rituales es increíble, ¿no? Finalmente eso sí es, digamos, una parte de la cultura,
promoviendo la cuestión de la corrupción, ¿no? Bastante, no sé, bastante, pues increíble, ¿no? Sí, o sea, incluso como, o sea, el dinero que se usa para estas fiestas y luego puede ser también desviado, ¿no? O sea, pues nada más decimos que vamos a usar tanto dinero y luego no usamos tanto dinero, nada más usamos otro y nos quedamos con lo demás, ¿no? Pero también no solo como esa forma de corrupción, sino como ritual y que permite precisamente esta forma de alianzas. Es que es como todo, ¿saben? O sea, cuando ustedes se quieren relacionar con una persona, porque tienen un interés, digamos, no sé, porque a lo mejor les puede dar trabajo, y aunque no le vayan a pedir trabajo en ese momento, o les puede hacer algún paro en algún momento de la vida, por X circunstancia, pues casi siempre es, ese tipo de relaciones se hacen, por ejemplo, en otro tipo de rituales como son a lo mejor ir a beber, ¿no? Ir a empedarse, ir a una fiesta, salir a comer, salir a pasear, irse de viaje. Ustedes véanlo en sus relaciones, bueno, que no han podido tener tantas en la universidad porque creo que ustedes han estado 1 año y medio en línea, pero un poco así funciona también en la universidad. Uno se hace amigos pensando que en el futuro cualquiera de ellos te puede hacer paro, ¿no? Y se van haciendo así alianzas. Yo me acuerdo de un profesor, cuando yo estudiaba en primer semestre, nos dio filosofía política clásica. Ahorita ya se retiró, ya tiene muchos años que se retiró. Eh, bueno, no tantos. Y hizo un grupo con los que consideraba los más chingones de su clase, ¿no? Y el objetivo de ese grupo era que en el futuro, si alguien llegaba más o menos alto, pues ayudar a todos los demás, ¿no? Que quisieran ayuda, que se hicieran como una cuestión solidaria entre ellos, ¿no? Y pues así funcionan los grupos. Y el grupo de Salinas y sus amigos en la Facultad de Economía también fue un poco así, ¿no? Dijeron, si alguno de nosotros llega presidente, le va a hacer paro a todos los demás, y así fue, ¿no? Eh, son unas relaciones humanas de las que ahí sí no podemos escapar, ¿no? Quizá podamos medir un poco y decir, bueno, ok, pues sí me jalo a mi amigo, pero también sé que es capaz, ¿no? No jalártelo nada más porque es tu amigo. Y que sobre todo en la función pública y en la diplomacia, supongo que también, pues tiene que haber mucha confianza, ¿no? Con las personas que trabajas. Entonces, si te jalas a alguien que es tu amigo porque le tienes confianza, pero además está preparado, eh, pues, va, pues va a ser una cosa que va a suceder, ¿no? Y la cuestión de tu amiga, pues sí está cañón. Me acuerdo que una vez vi algo así, creo que fue un programa, ¿no? De estos de estos güeyes que es, ¿cómo se llaman? Shark Tank, algo así, ¿no? Ah, sí, 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 exactamente, que sale ahí el Elías Ayub y otros empresaritos por ahí mexicanos, que dan lana. Me acuerdo que una vez vi uno donde hacían esa propuesta, ¿no? O sea, tienen esta idea de negocio de hacer tareas a las personas y se ofendieron mucho a los empresarios. No, ¿cómo crees? Corrupción y no sé qué, la chingada. No se Y llama según yo, no Chulamente. pasó. ¿Mandé? Una página muy bien posicionada en Facebook, se llaman Chulamente Texto y hacen de todos esos trabajos. Ya. No que yo sepa, me Entonces, han contado. ok. Entonces, pues claro, o sea, es que, mira, o sea, la corrupción a los ricos les va muy bien. O sea, como ellos tienen dinero para corromper, para pagar por cosas que la gente común no puede hacer, pues ellos van a llegar a lugares todavía más altos que los que cualquier. O sea, si de por sí su posición ya es privilegiada, y pueden ir a una universidad, digamos, buena, si es que la pueden pagar, una universidad privada muy buena. Luego, además, no hace nada en la universidad. O sea, es como, güey, o sea, ¿qué más quieres, no? Pero así funciona la corrupción, ¿no?
Yo por eso voy a pedir que los trabajos que me hagan a mano, me los hagan a mano para saber que fueron ustedes. No, no es cierto. Pero, o sea, está muy cañón. O sea, no sé. Bueno, déjenme darle la mano a la participación de los compañeros que faltan para que ya vayamos cerrando. Vianey, por favor. Sí, profe. Bueno, ya, rápido. Yo solo quería comentar que sobre lo que usted decía de la corrupción en México, que no es como algo de que naces mexicano y ya eres corrupto, sino más bien lo que mencionaba en la lectura, que ya es un elemento interconstruido. O sea, creo que es algo más bien aprendido dentro de nuestra cultura, porque honestamente, como los ejemplos que daban mis compañeros, creo que incluso personas que pueden pagar las multas, hablando en el caso de, no sé, digamos, una infracción de auto o algo así, pues si tienes para pagarla, muchas veces dices, ¿para qué no? Me evito como todo este tiempo y demás, y ya, simplemente pago aquí menos. Entonces yo sí pienso que sea un elemento interconstruido dentro de nuestra sociedad y no algo que sea ocasional. Creo que es algo que está realmente en todos por ser un factor interconstruido. No sé si me explique. Y bueno, algo que también se me hace muy interesante que mencionó la lectura, que es en el periodo de crecimiento económico sostenido de 1940 a 1970, la corrupción fue uno de los elementos que permitieron la formación de inversiones y alentaron el crecimiento económico. O sea, que lograron un crecimiento económico por la evasión fiscal y demás cosas que hacían estas empresas privadas y que mucho del capital industrial mexicano es fue de dinero público, ¿no? Y pues es muy triste pensar que todo esto que era del pueblo, por decirlo así, pues ya es privado y sigue perteneciendo únicamente pues a las clases privilegiadas, ¿no? Y ya, sería todo, profe. Sí, la cuestión de cómo se va construyendo la riqueza en el país, ¿no? O sea, la burguesía nacional se construye a partir de la cercanía de ciertos personajes con el poder, quienes son los que les dan ventaja, ¿no? Para poder hacer dinero en ciertos sectores y ámbitos económicos. Y lo mencionan, ¿no? No solamente en la cuestión de la acumulación originaria, o sea, la acumulación originaria es como despojar, despojar a campesinos de sus tierras, robar tierras para extraer minerales, etcétera, etcétera. Pero también la creación de capital, ¿no? El beneficio de estar cerca del poder, como Slim, ¿no? Como Salinas Pliego ahora en el sexenio de AMLO, que les ha dado ciertas ventajas, ¿no? Porque la creación de riqueza en el país, el hecho de que crezcamos económicamente, no necesariamente se va a traducir en un desarrollo económico de la población en general. Si no hay una justa redistribución de la riqueza, pues todo eso se queda en pocas manos, ¿no? Y sí es muy claro también en la cuestión de la corrupción cómo permitió esta cuestión de crecimiento económico sin que necesariamente esa riqueza haya sido redistribuida de forma más o menos justa, ¿no? Entre los diferentes sectores de la sociedad. Alejandro. Sí, justamente también podría ser el hecho de que la corrupción, además de ser como algo pues, que tal vez surge por necesidad o por el estilo, como ya mencionaron, no solo también tiene que ser eso, también puede ser denominada como una búsqueda de obtener poder, ya sea de que no se pudo conseguir de la manera lícita, ahora vamos a hacerlo de una manera tal vez ilícita. Y es que también para esto, o sea, el dinero como se podría definir no solamente como como lo que está para que todo exista, no, sino es como una representación del poder. Y básicamente algo que muchas personas quieren, o la mayoría, si podemos decirlo, es que la mayoría no quiere dinero, la mayoría quiere poder, ya que el poder es lo que permite que se haga todo. No, hay veces que el dinero no vale nada, y hay veces que el dinero vale mucho, pero esto es simplemente una representación del poder. Claro ejemplo, por ejemplo, en Venezuela el bolívar, ¿cuánto vale? Porque no tiene mucho poder que digamos, pues en un ámbito internacional, ¿no? Y ahora podemos ver, no sé, el euro, cuánto tiene de valor por el tema del mismo poder. Ya lo
que quiero ya con esto es que es el hecho de que no solamente es el hecho de que haya como tal, pues, necesidades, sino también como el hecho de querer obtener el poder de la cualquier manera posible. Y ante esto también tiene que ver mucho el tema de las influencias, también tiene que ver muchos contactos y demás, porque la corrupción no solamente abarca el dinero, la corrupción también abarca pues cualquier manera de poder conseguir lo que uno quiera por el medio posible o por el medio que sea necesario. Y ya, es todo. Claro. Bueno, yo diría como que depende, ¿no? O sea, sí hay ciertas personas que buscan el poder, simplemente, el poder por el poder, que es como un juego para ellos, ¿no? Pero también habría que ver la relación que hay entre, por ejemplo, la cuestión económica y el poder, ¿no? Porque también si tienes dinero puedes ejercer poder. Y aparte hay distintos tipos de poderes, ¿no? Hay un poder económico, hay un poder político, todos estamos imbuidos en relaciones de poder en realidad. Diría Foucault que el poder proviene de todas partes, ¿no? En nuestras relaciones más cotidianas hay una relación de poder. Entonces, pero claro que puede haber personas que simplemente quieran el poder por el poder porque les parece una cosa. A veces les parece un juego, a veces les da una satisfacción, un cierto goce, ¿no? Aquí sería meternos en cuestiones como psicológicas, ¿no? De por qué ciertas personas deciden entrar a la cuestión del juego del poder y de los diferentes tipos de poderes que pueda haber, ¿no? Por ejemplo, yo no veo a Slim postulándose para la presidencia, no creo que le interese ser presidente, ¿no? Él está feliz con su dinero y ya, ¿no? Pero hay otro tipo de poder, como el poder político. Por ejemplo, AMLO, sin ser un gran empresario, ni un millonario, ni nada, pues lo ha buscado durante toda la vida y eso es lo que le ha dado satisfacción, ¿no? Que más allá si tiene una buena administración o no, yo sí creo que él tiene una voluntad de poder muy fuerte o tuvo una voluntad de poder muy, muy fuerte, ¿no? Y eso no quiere decir que necesariamente, quién sabe, que se vaya a ser rico a través del poder presidencial, ¿no? Él dice que se va a ir a la chingada en su rancho, ese que tiene allá en Chiapas, y ya, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, otros que utilizan el poder político para luego tener poder económico, ¿no? Como Miguel Alemán, como el presidente Miguel Alemán, que utilizó el poder presidencial para hacerse de poder económico, ¿no? Y ahora la familia de Miguel Alemán es de las más ricas, perdón, la familia alemana es de las más ricas del país. Entonces creo que es un juego todavía más complejo, ¿no? Que todo eso, y que interviene un montón de poderes diferentes y de deseos diferentes, y de motivos diferentes, ¿no? Pero bueno, pues hasta aquí dejémoslo. Acuérdense de dejarme sus participaciones acá escritas. ¿Y qué más? Bueno, pues nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Pórtense mal, pero estudien. Solo eso sí háganlo. Lo demás no lo hagan si quieren. Y bueno, pues nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Gracias, Ay, profe. gracias. Adiós, Hasta profesor, luego. hasta luego. Bye, bye. Buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, bye.